Muy buenas tardes para todos. Mi nombre es Joan Frederick Cabrera. A continuación les presento este video sustentando el ensayo realizado en el colaborativo número 2 en el curso de Pensamiento Filosófico Latinoamericano. Este video es presentado a todos ustedes, compañeros, Leonides, Adriana María y por supuesto a nuestro tutor Diego Alejandro Botero. Para iniciar esta sustentación, tengo que dejar en claro que nuestra base epistemológica ha sido nuestro autor ilustre Enrique Dussel. Como ustedes saben, él nació en Argentina, en la provincia de Mendoza. De allí fue exiliado en su proceso de pionero de la filosofía de la liberación, o actualmente conocida como la filosofía latinoamericana. Desde esta base epistemológica hemos partido la sustentación de este ensayo, la cual tiene como intención mostrar un problema más en este proceso de cambio y transformación. Enrique Dussel nos propone dar un giro en términos copernicanos del pensamiento, en donde el centro ya no es Europa, sino que el centro es Medio Oriente, y el resultado de esa transformación va a generar un nuevo papel en Latinoamérica, un nuevo papel de Latinoamérica en el mundo, en la historia universal. Esta transformación la evidencia en sus libros Filosofía de la Liberación, Ética Liberadora, Política de la Liberación, y desde allí generará cuestionamientos frente a todo lo que se ha generado o se ha dado como verdades universales, ya que nuestro pensamiento en Latinoamérica ha sido colonizado por una idea eurocéntrica. Dice Dussel, somos un accidente de Europa, un accidente de la búsqueda, el esparcimiento y sustento económico de aquellos imperios europeos que quisieron invadir las Indias, y en el transcurso de sus viajes desgraciadamente se han encontrado con esta hermosa tierra llamada Latinoamérica, y al encontrarse con estas tierras pues han implantado su gobierno de terror, digámoslo así, y por supuesto pues su pensamiento. De ahí que lo que nosotros pensamos es prácticamente un pensamiento prestado, exterior, y es lo que se debe recuperar. Entonces el problema en Dussel no es evidenciar que precisamente hay un problema, y es nuestro pensamiento. Y yo propongo uno más, que también lo expone Dussel, y es cómo pasar del discurso, pasar de la idea a la práctica. Se tiene en cuenta que existe la necesidad de transformar nuestro pensamiento y nuestros ideales. Para que eso, en el ensayo iniciamos con una pregunta, y es una pregunta existencialista, ¿no?, de la misma filosofía, y es ¿quiénes somos? Pero para tratar el tema de Dussel no simplemente es necesario tratar sobre el quiénes somos como individuos, sino quiénes somos culturalmente. Esa pregunta, según Dussel, nos permitirá tener una angustia existencial, y esa angustia existencial es lo que nos dará paso a la búsqueda de lo que verdaderamente somos, no solamente, como les digo, no como individuos, sino como cultura, como sociedad latinoamericana. Esa búsqueda, esa angustia existencial
permitirá que nosotros nos reconozcamos como un accidente colonizador y pasemos a una práctica sobre ese accidente, quitar de nuestros imaginarios que el centro del mundo es Europa y que nosotros podemos ser protagonistas principales en el desarrollo de la historia. Y que por supuesto es esencial comprender la historia latinoamericana para así tener conocimientos de grandes movimientos del Medio Oriente que han sido fundamental para el desarrollo de muchas culturas. Entonces, Enrique Dussel sigue proponiendo que para pasar de esa idea dialógica de que se comunica simplemente y se comparte, pasarla a una praxis, y es cuando propone la ética liberadora y por supuesto la política liberadora. Estos dos elementos van a ser esenciales para que nosotros podamos llevar a la práctica, a lo real, lo que nosotros hemos construido en el discurso y lo que verdaderamente se evidencia en el discurso. Entonces el diálogo ya no va a ser de una manera universal para que el mundo nos entienda, sino para que nosotros mismos nos convenzamos que somos capaces de hacer filosofía y que aquí hay una filosofía que se está haciendo, que aquí en nuestra tierra hay una filosofía que está naciendo de nuestras propias realidades, de nuestro propio territorio, de nuestras propias necesidades, y que Europa puede ser un referente en la historia, pero que no es un elemento esencial, fundamental, como para que nuestra vida tenga un sentido, sino que nuestra vida tiene sentido en la medida en que formemos identidad sobre nuestra cultura y sobre nuestro ser latinoamericano, porque tenemos nuestros propios problemas, tenemos nuestras propias guerras, tenemos nuestras propias realidades, tenemos nuestras propias dificultades existenciales, tenemos nuestras propias preguntas y nuestra propia forma de ver el mundo, que no entraría a un subjetivismo, porque por supuesto estaríamos en un constante diálogo con la realidad, con la historia, con el universo, con el mundo, porque esto no se trata de un ensimismamiento de la idea latinoamericana, sino de una apertura de la idea latinoamericana para que todo mundo la conozca y que al conocerla se propague, ¿cierto? Y en esa propagación, y que esa propagación se haga por medio de la acción, pero que el imaginario del latinoamericano se convenza de que es capaz de hacer filosofía, porque existe un problema real, y es que nosotros mismos como latinoamericanos no nos creemos a nosotros mismos. Es muy difícil y debe tener un argumento supremamente estructurado, organizado o quién sabe qué montado para creerles, ¿sí? Y no es malo decir eso, sino que nosotros, siendo latinoamericanos, teniendo nuestra propia cultura, ¿por qué tenemos unos referentes exteriores, ¿sí?, que muy probablemente pueden tener otro tipo de origen, otro tipo de intención y otro tipo de objetivos diferentes al nuestro? Entonces, descentralizar esa idea de Hegel, Heidegger y otros filósofos alemanes que han creído que la filosofía es única y exclusivamente de Alemania, y traerla a nuestra tierra y decirles a ellos que en Latinoamérica sí se hace filosofía. Pero no es el problema ese, decir sí hacemos filosofía, sino que nosotros como latinoamericanos nos convenzamos en nuestro imaginario que podemos hacer filosofía. En la medida en que el latinoamericano cree su identidad personal, cultural, política, social, con la ayuda de la ética, ¿cierto?, nosotros podemos formar parte de la acción filosófica latinoamericana, que es ahí la dificultad del discurso de la filosofía de la liberación, porque quienes han asumido han sido exiliados. Entonces, creo que esa es la esencia de nuestro ensayo, es salir del adiestramiento, salir de la colonización, salir de un pensamiento limitado en Europa
y poder crear una propuesta hecha en Latinoamérica, de latinoamericanos para latinoamericanos y por supuesto en diálogo con el mundo. Y todo con la ayuda de la misma ética liberadora y la política de la liberación, que nos van a permitir los movimientos de socializar y de crear diálogos con el mundo para compartir esos ideales, para compartir esas construcciones de pensamientos nacidas desde nuestra realidad y nuestro territorio. Muchas gracias.